Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente meditando, escudriñando la palabra de Dios. Te animo a adquirir tu TCD impreso y felicitamos a todos nuestros TCDistas que cada mes, cada día están trabajando, están escribiendo y no faltan un solo día. Si por alguna razón te has perdido de un día de la meditación, busca la lista de reproducción y ponte al día. Adquiere tu TCD impreso y compártelo con otros. Gracias por orar por nosotros. Acompáñanos en las escrituras que corresponden en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 12 al 21. El pacto de la esperanza. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El pacto de la esperanza. Dios es un Dios de pactos. Y cuando Dios le pidió a Abraham que colocara y partiera una becerra de 3 años, un carnero de 3 años y unas tórtolas y palominos y los pusiera ahí en medio, sucedió que en el transcurso del día, mientras las aves de rapiña trataban de llegar y comer los animales muertos, Abraham los ahuyentaba. Pero de repente le cubrió una gran oscuridad. Sí, y Abraham estaba quedándose dormido cuando de repente una especie de antorcha que humeaba, un fuego que se paseaba en medio de los animales. Era Dios mismo paseándose, como un hombre cruzando de un lugar a otro, diciéndole a Abraham: de cierto, te hago este juramento, te digo este pacto, hago este pacto delante de ti, que me pase a mí como a estos animales si no cumplo mi palabra. Es el autor de Hebreos en el capítulo 6 cuando dice que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo y le dijo: de cierto te bendeciré. Así que no solamente tenemos una promesa, tenemos un juramento de que tan cierto Dios va a cumplir sus palabras. Esa es la seguridad, esa es la esperanza, que por en medio de todo está el honor del Señor. Dios ha puesto su honor en esto. Así que al establecer Dios ese pacto con su soberanía durante esa puesta del sol, cuando a Abraham le había caído ese sueño profundo, le revela que su descendencia sería esclava por 400 años, pero después serían llevados a la tierra prometida con grande riqueza. Sí, esto dice la Escritura que 2 veces cuando lo sacó de Ur de los Caldeos, lo hizo en el 15:7, y otra vez dice que cuando saldrán con grandes riquezas en el futuro. Después entonces Dios ha prometido
que los guiará a Canaán. Así que Dios pasó por en medio de estos animales divididos como una antorcha de fuego. Así que el pacto no es de ambas partes. El pacto aquí es un pacto unilateral. Dios ciertamente cumplirá, porque aunque Dios fallare, aunque el hombre fallare, ciertamente Dios cumplirá. Como Pablo dijo en Romanos, Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Así que varios acontecimientos han ocurrido y Dios ha establecido un pacto con Abraham. Y hacer pacto en hebreo significa literalmente cortar pacto en relación con los animales que debían partir antes, como los sacrificios. Los animales partidos significaban que la parte que invalidaba el pacto tenía que responder con su propia vida. Eso es lo que Dios hacía. Pero Dios le prometió a Abraham una vasta tierra desde Egipto, del Río Grande hasta el Éufrates. La promesa de recibir esa tierra es más significativa para Abraham, que vive como un peregrino. Él no tiene una tierra donde morar. Y los acontecimientos ocurridos a Abraham retratan lo ocurrido en el futuro. El cumplimiento entonces de una promesa puede darse después de recibir una promesa de parte de Dios, porque ciertamente sus promesas se cumplirán y Dios hará lo que ha determinado hacer. Como lo vemos en la historia, Él lo hizo. Él cumplió su pacto con Abraham y lo cumplirá contigo. Créele a Dios, espera en Él. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia.